Muy buenos días. En unos 5 minutos comenzamos la clase con primero de GU. Vamos a esperar a que nuestros queridos estudiantes se conecten, si no, pues continuamos con la clase del día de hoy.
Bueno, ya vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. Nuestro tema es la metafísica racionalista. Con Baruch Spinoza, 1632 y 1677, y Gottfried, 1646 y 1716, se cierra la orientación racionalista. Se cierra la orientación racionalista anulada por Descartes para dar paso al idealismo. Estos autores reelaboran los datos de Descartes a la luz de otros influjos y crearon nuevas concepciones de la realidad entera desde un punto de vista netamente metafísica que se abre a visiones de globalización. Fue un judío, Baruch fue un judío Holanda en 1656. Fue expulsado por la comunidad religiosa porque su pensamiento fue considerado ofensivo a la fe. En sus reflexiones podemos identificar la influencia de Avicebrón del pensamiento renacentista y cartesiano. Del último toma los medios para construir su sistema. Entre las obras también podemos mencionar los principios filósofos de René Descartes, la ética demostrada con el orden geométrico y tratado político. Spinoza parte de la noción de sustancia cartesiana, es aquello que no necesita de otro para existir. Algunos esta definición solo Dios es sustancia. Partiendo de este concepto y aplicando un método rigurosamente lógico, Spinoza elabora un sistema filosófico panteísta, según el cual Dios es la única sustancia que se despliega de formas diversas. Mediante deducción, Spinoza llega a afirmar que Dios, única existencia, tiene infinitos atributos de los cuales solo podemos conocer la extensión y el pensamiento. La ética es una ciencia sobre las pasiones. Describe que la pasión fundamental es la propia conservación, cuya satisfacción procede de la alergia y su necesidad tristeza, pero se necesita dominar las pasiones mediante el conocimiento y el dominio del intelecto.
La filosofía de Spinoza, tal como se ilustra en el diagrama que nosotros vemos aquí, postula que solo hay una sustancia única, infinita e invisible, idéntica como Dios o la naturaleza. Esta sustancia única se manifiesta a través de infinitos atributos, de los cuales los humanos solo conocen dos. ¿Cuáles serían esos dos? Uno es el pensamiento y el otro es la extensión. Las cosas individuales y las ideas son consideradas modos que son modificadas y manifestaciones particulares de estos atributos. Este sistema también metafísico es un ejemplo clásico de monismo, una sola sustancia y panteísmo. Dios es todo lo que existe en la naturaleza. Hablemos un poco sobre Baruch Spinoza. Fue un filósofo neerlandés del origen sefardí. También se le conoce como Baruch, Bento, Benito, Benedicto y Benedictus, de Spinoza a Spinoza. Según las distintas traducciones de su nombre basadas en la hipótesis sobre su origen, fue uno de los principales pensamientos de la Ilustración, de la crítica bíblica moderna y del racionalismo del siglo XVII, incluyendo concepciones modernas del ser y del universo. Heredero crítico del cartesianismo, que es considerado uno de los tres grandes racionalistas de la filosofía del siglo XVII, junto a Frances René Descartes y el alemán Gottfried Frege, con quien además también tuvo una pequeña correspondencia. Llegó a ser considerado uno de los filósofos más importantes y sin duda también el más radical. De principios de la Edad Moderna, era inspirado por el estoicismo del racionalismo judío. Diversos pensadores religiosos de su época, Spinoza se había convertido en una de las principales figuras filosóficas del siglo del oro neerlandés. Spinoza fue criado en la comunidad judío-portuguesa, mientras que también era un miembro activo de la sinagoga. Spinoza también había desarrollado más que todo ideas muy controvertidas con respecto a la autenticidad de la Biblia hebrea y la naturaleza de la única divinidad. Había cuestionado la autoridad rabínica, si bien mantuvo sus ideas en secreto hasta 1655. Las autoridades religiosas judías emitieron un sherem en su contra, lo que provocó que fuera expulsado y rechazado por la sociedad judía a los 24 años, en los años 1656, coincidiendo con el momento en el que colapsó en el negocio familiar. Luego había residido en La Haya, donde se dedicó a trabajar como pulidor de lentes, colaborando en diseños de lentes como microscopios y telescopios. Spinoza había adquirido fama internacional con la publicidad de Tractacus en 1670.
Más que todo, también la filosofía de Spinoza abarca casi todos los ámbitos del curso filosófico, incluyendo más que todo la metafísica, la epistemología, la filosofía política. Aquí también abarca la ética, la filosofía de la mente y por último la filosofía de la ciencia. Con ella, Spinoza había ganado una reputación duradera como uno de los pensadores más importantes y originales del siglo XVII. Era considerado uno de los principales representantes del racionalismo. Su magnum opus, La Ética, se publicó póstumamente en el mismo año de su muerte, en 1677. La obra se había caracterizado por un racionalismo que se opone al dualismo y la mente en cuerpo cartesiano. Algunos comentaristas han sugerido una interpretación panteísta de la filosofía de Spinoza, al sostener que existe una identificación entre la única realidad, sustancia, y Dios, naturaleza, panteísta. En esta interpretación, la realidad es eterna, infinita y también perfecta, pero más que todo con distinta del Dios personal y del teísmo clásico. Y todas las cosas en el universo son simples modos de Dios. Por eso todo lo que existe tiende a conservarse de su ser. En el caso del ser humano se manifiesta como el deseo de vivir, según el dictamen de su razón. Otros comentaristas han surgido una interpretación panenteísta de su filosofía, ya que según el filósofo holandés, todo existe en Dios y el Ser Supremo. No se fusiona ni con el mundo ni con la totalidad de sus manifestaciones. Spinoza mantiene la distinción escolástica entre natura naturans, Dios como principio del ser y de la vida, introducible en cualquier identidad particular y natural. Spinoza había sido atacado con frecuencia por sus opiniones políticas y por sus opiniones religiosas. Sus contemporáneos lo llaman con frecuencia ateo, aunque no negó ninguno de sus trabajos de existencia de Dios. Hostigado por su crítica de ortodoxia religiosa, sus libros fueron incluidos en el Index Librorum Prohibido de la Iglesia Católica en el año 1679. Su obra habría sido un círculo clandestinamente hasta que fue reivindicado por grandes filósofos alemanes de principios del siglo XIX. Proclaman todos a una voz que Spinoza es el padre del pensamiento moderno. Sus logros filosóficos y morales llevan a Guinness a nombrarlo en nombre de la filósofa. ¿Cuáles creen que eran las principales ideas de Spinoza? Más que todo, habían tres ideas principales, eh, las cuales podemos extraer que no hay pluralidad de la sustancia, la naturaleza que Dios es la única que existe, y el orden ideal en el mismo que es real. Por sustancia entiendo aquello que en sí y se concibe por sí. Esto es aquello cuyo concepto para formarse no precisa del concepto de otra cosa. Tal como se entiende Spinoza, Dios es la única sustancia infinita que posee un número infinito de atributos.
cada uno de los cuales había expresado un aspecto eterno de la naturaleza. Cree que esto se debe que la definición de Dios es equivalente a la de la sustancia o aquello que se causa a sí mismo. Si Dios de Spinoza es la naturaleza misma, Deus sirve natura, una única sustancia infinita eterna y autocausada de todo lo que existe, que es una manifestación o modo no creado externo. Es un concepto de panteísmo, donde Dios es inmanentemente de la realidad y no un ser personal con voluntad, sino el otro. Y la armonía más que todo el universo, expresado a través de los atributos, como los pensamientos y la extensión material. Las características claves de Díaz Espinosa, una de esas es la sustancia única, que solo existe una sustancia que es Dios naturaleza, que nada puede existir fuera de ella. Otra característica clave es causa de sí mismo, que es eterna e infinita y que también se expresa a sí mismo. No necesita de nada más para existir. Dios está en el mundo, no por encima de él. Las leyes de la naturaleza son las leyes de Dios. Los humanos solo perciben de dos sustancias infinitas. El pensamiento, que es la mente, y la extensión, que es la materia y el cuerpo. Todo lo que conocemos, personas, animales, objetos, ideas, son modos o afecciones de esta única sustancia. No premia, ni castiga, no interviene en la historia. Es la propia real y sus ideas. En resumen, para Spinoza el universo entero, con todas sus partes y sus leyes, es Dios la frase Deus natura, Dios y la naturaleza. Resume su versión panteísta, donde no hay separación entre lo divino y lo natural. Bueno, sin más que decir, el día de hoy concluimos con la clase. Espero tengan un bonito día. Nos vemos el día de mañana.